empezaron. Y entonces vimos que por el experimento de Ørsted, una corriente a través de un Profe, flujo. perdón, Sí. tengo una confusión. En el lado del nombre me aparece una calificación y del lado del correo me aparece otra. ¿Cuál es la que tengo que tomar en cuenta? Déjame buscarlo acá. Acá está. La que dice aquí, examen 3. ¿Esta? Ajá, Esa es tu calificación. El score es lo que sacaste en el examen. ¿Cuántas de sí, cuántas tuviste en el examen? Profe, sí. ¿y por qué aparece? Y la final, la que se toma en los tres exámenes, ¿cuál es? La que se toma en los 3 exámenes. No entiendo tu pregunta. Ah, o sea que todavía no tiene como un promedio que lleva Sí. la Ahí suma de donde, los Él, ahí donde exámenes. dice profe, es que promedio individual, él está compadre. preguntando el promedio que lleva durante los 3 exámenes. Oh, es ahí Es donde lo que dice está preguntando Oscar. promedio. Ahí donde dice promedio individual. Este es tu promedio. Ah, sí, ahí tengo una cuestión. Sí. ¿Me tomo del dato que tengo de la fila de los nombres o del lado donde está mi correo? No, del lado del que está tu correo, por favor. Ah, ok. O sea, del que esté de este lado, aquí donde está tu nombre. Por Irving Palacios Piña tiene un promedio de 84. Guerrero Adriana, 68. Vega Palacios, ahí está, 82. Porfa, toma este de aquí. Tu nombre va asociado a tu promedio individual. Sí, ¿Sí? ok. 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 Entonces pasamos de este Profe, pero lado. Sí. ¿por qué el mío aparece en rojo? Déjame ver el tuyo. Ah, Paulina Dorantes. No, Jacqueline Hernández Hernández. ¿En dónde estás? Jacqueline. No, acá. Control Find. Jacqueline. Ni siquiera me apareces. Hernández. Díaz. Jacqueline Hernández Hernández. Aquí estás. Tu promedio no aparece en rojo, Jacqueline. Aquí estás 81-28. Ah, ok. Ay, es que ahorita que me fijé, no sé por qué me aparece a mí en rojo. Ok, no. Igual y lo confundí. Bueno, perdón, No te gracias. preocupes, ¿no? Para servirte. Ok. Entonces, acá va. Y entonces estuvimos hablando acerca de que, bueno, las cargas que fluyen alrededor de un alambre, en este caso los orbitales de un electrón, de un átomo, perdón, de un átomo, producen una corriente eléctrica. Estas corrientes eléctricas producen o inducen un microcampo magnético y esos microcampos magnéticos quedamos que les íbamos a llamar momentos magnéticos. Estos momentos magnéticos hacen que nuestros átomos de alguna manera vayan produciendo campos magnéticos, como si fueran pequeños imanes. Y bueno, ustedes saben que cuando ponen imanes norte-sur, 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 pues bueno, se crea un solo campo magnético, de alguna manera cooperan los campos, y cuando los pones al revés, pues bueno, participan destructivamente o contribuyen unos con otros de una manera destructiva. Y nos habíamos quedado en eso, en que en este caso teníamos que estas cosas, los materiales que tenían estos momentos magnéticos, iban creando pequeños imancitos que iban de este lado. Y que dependiendo de cómo estuvieran ordenados estos momentos magnéticos, estos microimanes, íbamos a tener diferentes configuraciones para los materiales. Íbamos a tener materiales que eran de alguna manera naturalmente magnéticos y se iban a quedar magnéticos por el resto de la eternidad. Y había materiales que a lo mejor nunca presentaban un campo magnético o un efecto magnético. Y quedamos que íbamos a ver que esas cosas tenían nombre y apellido. Bueno, pues vamos a ver. Entonces vamos a tener lo que sigue. En algún momento, de hecho, ustedes pueden, si tienen por ahí cerca de su escritorio, cerca de ustedes, tienen por ahí algunos clips y algunos imanes, y algún imán, ustedes pueden hacer el siguiente experimento. Pueden tomar y pueden tener por aquí
sus clips, que los vamos a poner de un color grisáceo, y pueden tener sus clips de esta forma. Y mientras que ustedes tengan en los clips ahí unos contra otros, van a ver que no importa si los pegan directamente, si los acomodan, si los tuercen, si los doblan, sus imanes, perdón, sus clips no hacen nada, son solamente clips que sirven para mantener las hojas pegadas. Ahora, una cosa distinta va a pasar si ustedes acercan un imán. Digamos que tienen por acá el polo norte del imán, por acá tienen el polo sur, de manera que crean un campo magnético que va de norte a sur. Una especie de campo magnético que se ve de esta manera, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, si yo coloco mi imán cerca de, perdón, si yo coloco los clips cerca de estas cosas, va a resultar que mis clips ganan una propiedad magnética. Ahora, mi clip va a ganar la capacidad de atraer a otros clips y de mantenerlos juntos y de tenerlos ahí con ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué antes mis clips no servían y por qué ahora mis clips sí sirven? Porque tú sabes que a lo mejor tu imán tiene un rango de tal suerte que el campo magnético nada más lo da para atraer hasta ahí, objetos hasta ahí. Uno, máximo, quizás 2 clips. Y luego, pero cuando vas conectando varios clips te das cuenta de que ahora ya los clips también pueden atraer otros clips. Claro, hay un límite y a lo mejor si sigues pegando clips de este lado, vas a ver que en algún punto un clip ya no se adhiere. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? Bueno, lo que está sucediendo es que hay materiales que en un principio tienen todos sus momentos magnéticos, sus microimanes, los van a tener de manera completamente desordenada. Entonces, vamos a hacerle zoom a uno de estos imanes. Con una lámpara maravillosa voy a hacer zoom a ese imán y voy a ver que por dentro lo que voy a ver va a ser un montón de momentos magnéticos. A lo mejor uno que apunta hacia acá, y otro que apunta hacia acá, y otro que apunta hacia abajo, y otro que apunta hacia arriba, y otro que apunta hacia acá, y otro que apunta hacia acá, y otro que a lo mejor apunta hacia acá, y a lo mejor otro que apunta hacia acá. Y todos están organizados de manera aleatoria. De tal suerte que cuando yo junto los clips unos con otros, nada más así de buenas a primeras, pues no pasa nada porque no hay un efecto magnético entre ellos. Ahora, cuando tú le expones estos clips a un campo magnético, lo que vas a tener es algo ligeramente distinto. Vamos a hacer zoom y vamos a ver que en este caso nuestros momentos magnéticos se van a alinear con el campo magnético y también van a ir de norte a sur. De manera que todos nuestros momentos magnéticos van a quedar de esta manera, creando ahora un nuevo imán que también va a generar su propio campo magnético y que va a ser capaz de influenciar el microcampo de esta cosa a otros. Subsecuentemente, este campo magnético alinea los momentos magnéticos del siguiente clip y también se pega. Y los momentos del siguiente clip y también se pega. Pero cada vez la interacción va siendo menor. Cada vez el imán se va volviendo más débil. Este imán es muy fuerte porque este imán de acá es muy fuerte porque es un imán natural. Este está bajo la influencia de ese imán natural, por lo tanto se magnetiza o se polariza muy bien. Este se polariza un poco menos, este otro poco menos, un poco menos, hasta que llegamos al punto en el que este ya no se polariza técnicamente nada. Se polariza lo suficiente para continuar pegado a la cadena, pero ya no posee la fuerza, la energía para polarizar otro clip y atraerlo hacia sí. También pueden hacer este experimento con monedas y funciona bastante bien. Con monedas de $1 mexicano van a ver que funciona relativamente bien y regularmente un imán de buen tamaño de una bocina de auto puede mantener una serie de varias monedas colgando a través de él. Y bueno, vamos a ver que eso es lo que sucede acá.
Vamos a ver entonces que eso es lo que pasa acá. Cuando yo tengo las partículas o los momentos magnéticos no ordenados, mis clips vemos que no reaccionan unos con otros. Conforme yo expongo los clips o en este caso alfileres a un campo magnético, vemos que mis alfileres inclusive siguen las líneas de campo, se alinean con el campo. ¿Por qué? Porque bueno, los momentos magnéticos se están alineando en función del campo magnético e inclusive estas interacciones entre los campos magnéticos es tan fuerte que puede lograr mover al clavo físicamente de su posición original. De aquí que bueno, vamos a ver que dependiendo de cómo se comporta un material magnético en presencia de campos magnéticos, de cómo se comporta un material en la presencia de un campo magnético externo, adquiere una clasificación y una etiqueta con la que lo vamos a poder identificar. Vamos a empezar con los materiales diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos son materiales cuyos átomos no tienen un momento magnético neto. Puede ser que sí haya por ahí algún momento magnético, un microimancito atómico, pero es lo que les decía. Puede ser que tengan uno hacia acá, otro hacia acá, otro hacia acá y otro hacia acá. Y el momento neto, la suma de estos momentos magnéticos es cero. Entonces al final del día no es como si yo no tuviera un campo magnético por mí mismo. ¿Qué voy a necesitar si quiero magnetizar este material? Voy a necesitar un campo magnético externo y uno bastante fuerte para forzar a los átomos a los momentos magnéticos de mi átomo a alinearse con el campo magnético. Regularmente en estos materiales diamagnéticos, cuando ustedes exponen este material a un campo magnético externo, lo que van a tener es que los átomos estaban bien como estaban al principio, con un momento magnético neto igual a cero, o sin un momento magnético cero. Entonces, lo que va a pasar es que para un material diamagnético, vamos a tener, por ejemplo, un montón tenemos que en un principio estaban los momentos magnéticos aleatorios, de manera que al final del día teníamos un momento magnético neutro. Conforme yo aplico un campo magnético, digamos, hacia abajo, los momentos magnéticos te ves forzado, el material o los átomos se ven forzados a crear un campo, o sea, se ven forzados a alinearse con el campo magnético externo, estamos con gris, y entonces se hacían hacia acá, hacia abajo. Sin embargo, a la vez que se crea este campo, a la vez que se polarizan estos electrones, los electrones no quieren estar en esa posición, estaban conformes en su posición aleatoria. Entonces se crea un campo de demagnetización interno debido a la polarización de las cargas que se opone al campo magnético externo y que desea regresar al material a su estado natural. Entonces, vamos a tener que ejemplos de estos materiales son el cuarzo, la calcita, el orio, el sodio y algunos compuestos orgánicos. Vamos a ver ahora los materiales que son paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos son los clips. Y son materiales cuyos átomos ya tienen momentos magnéticos orientados de manera aleatoria, es decir, sí tienen un momento magnético neto, no son como los diamagnéticos que en realidad su momento magnético es cero, digamos que tiene uno hacia acá y uno hacia acá y uno hacia acá y uno hacia acá, uno hacia acá, uno hacia acá, otro hacia acá y otro hacia abajo, y otro hacia acá y otro hacia acá y otro hacia acá, y todos tienen este tipo de orientaciones que no van hacia ningún lado. Órale pues, para materiales paramagnéticos, voy a tener lo contrario. Voy a tener que ahora los momentos magnéticos sí tienen una dirección predefinida,
pero están de alguna manera atados o están acomodados de una manera completamente aleatoria y hace que el momento magnético completo del material sea nulo, pero el momento magnético de cada átomo no es nulo. Órale pues. Y entonces lo que voy a tener ahora es que al aplicar un campo magnético externo, digamos otra vez un campo magnético en dirección hacia abajo, ahora sí, mis átomos o mis momentos magnéticos se van a alinear con el campo. Y estos van a crear a su vez su propio campo magnético que va a incrementar el campo magnético externo. O se va a alinear con esto, ¿no? Y entonces el material se magnetiza en la misma dirección que el campo. De alguna manera intenta replicar el campo magnético que está sintiendo, porque se siente más cómodo alineándose con ese campo magnético. ¿Qué materiales podemos encontrar aquí? Los minerales con hierro, pirita, silicatos, carbono y los clips, que son también de una mezcla de aluminio, ¿no? Luego seguimos con materiales que son ferromagnéticos. Son los materiales que ya son magnéticos, digamos, de nacimiento o de creación o desde que los encuentras. En este caso, los materiales ferromagnéticos ya tienen todos sus momentos magnéticos alineados, todos los átomos tienen momentos magnéticos y de tal suerte que todos los momentos magnéticos están alineados entre sí. Estos materiales ferromagnéticos poseen un campo magnético propio y son los imanes que conocemos. Si yo quiero desmagnetizar este material, existe una cosa llamada la temperatura de Curie, a la cual si yo voy aumentando o voy derritiendo, voy calentando el material lo suficiente, llega un punto en que los átomos comienzan a agitarse, cada vez ya van perdiendo el control de hacia dónde están apuntando y llega el punto en el que el material se demagnetiza porque todos los átomos del material ya el momento magnético está apuntando en direcciones aleatorias y entonces ya no hay un campo magnético que seguir. Materiales dentro de este tipo tenemos que son el hierro, el cobalto, el níquel y algunas aleaciones de bismuto, que si no mal recuerdo las aleaciones de bismuto son de las que son todos la mayoría de los imanes comunes que utilizamos. Y finalmente, según yo, no te creas, me quedan los ferro y los ferri. Para los antiferromagnéticos vamos a tener que son materiales cuyos átomos tienen momentos magnéticos todos, pero son antiparalelos entre sí. Es decir, tenemos por cada momento que apunta hacia arriba, tenemos un momento que apunta hacia abajo. Por cada momento que apunta hacia abajo, tenemos un momento que apunta hacia arriba. De tal manera que también el momento magnético en estos materiales es cero. Entonces, vamos a tener que cuando se exponen a un campo magnético externo, tienen una cierta facilidad para alinearse con este campo, se comportan como un material paramagnético, pero evidentemente no va a tener el campo magnético propio de un ferromagnético, pero va a ser mejor su interacción con un campo magnético externo que si tuviéramos un material paramagnético. ¿Por qué? Porque ya tenemos los átomos con una cierta tendencia a apuntar en una dirección. Y llegamos a los materiales ferrimagnéticos. Los materiales ferrimagnéticos son átomos que tienen regiones de momentos paralelos y regiones de momentos antiparalelos. E inclusive puede haber dominios magnéticos. Con dominios magnéticos me refiero a que puede haber regiones del material donde apunten todos hacia arriba, regiones del material donde apunten todos hacia abajo, regiones del material donde no existan una dirección clara del campo, y entonces tengo como varios tipos de imanes en un mismo material. Regularmente lo vamos a observar en materiales compuestos y creados por el hombre, pero también se puede dar la casualidad de encontrarlos en la naturaleza. Entre estos podemos ver los materiales como la magnetita, la maghemita, los óxidos de hierro y las ferritas. Y ya con eso terminamos la parte de los materiales magnéticos.
Ya nada más queda hacer un resumen de las leyes que rigen los materiales magnéticos. Acá dijimos que la ley de inducción de Faraday, dijimos que así como un campo, una corriente eléctrica genera un campo magnético, la ley de inducción de Faraday nos dice que un campo magnético también puede inducir una corriente en un circuito. Tal es el caso que lo que nosotros conocemos como carga inalámbrica en los smartphones, en los teléfonos inteligentes, no es otra cosa que una aplicación de la ley de inducción de Faraday. Lo que hace es un campo magnético que oscila con una velocidad tremenda, está generando un paso de corriente en un alambre. Y la intensidad o la cantidad de corriente que produce este campo magnético depende de la variación del campo magnético, de qué tanto esté oscilando mi campo magnético. Un campo magnético constante no induce corriente eléctrica. Uno que varía con el tiempo, ese sí va a meter corriente. Tenemos la ley de Ørsted, que nos dice que el campo magnético se va a encontrar en círculos alrededor de la corriente eléctrica, que las líneas de campo magnético son perpendiculares a la corriente y que si se invierte la dirección de la corriente, se invierte la dirección del campo. Es decir, en este caso tenemos, quiero que hagan el ejercicio conmigo, posiblemente cierren la puerta de su cuarto porque se van a ver muy ridículos, pero hay que hacerlo. Órale pues, si se fijan en la figura de la izquierda, tenemos por acá un cable donde dice que la corriente eléctrica está viajando hacia abajo. Vamos a imaginar que la corriente va viajando hacia acá, hacia afuera de la pantalla. Y quiero que con su mano derecha, ojos los zurdos, la derecha, no la izquierda, la derecha, van a agarrar y van a poner su dedo pulgar apuntando hacia su nariz. Esa va a ser la dirección de la corriente eléctrica. Quiero que abran su mano, por favor. Deben de verse más o menos así de tontos se ven, pero bueno. Y entonces quiero que enrollen su mano. Quiero que enrollen los dedos de su mano y que vean que los dedos se cierran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sus dedos, no los míos, sus dedos se deben de cerrar contrarios a las manecillas del reloj. Que si se fijan, es la misma manera en la que fluye el campo de color rojo en la figura. Está fluyendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Caso número B, o caso B. Vamos a suponer ahora que la corriente va hacia el otro lado. Es decir, ahora vamos a poner nuestro dedo meñique en nuestra nariz. Y con el dedo meñique en la nariz quiero que cerremos los dedos. Y quiero que vean que ahora mis dedos se cierran en la dirección de las manecillas del reloj, o en el sentido de las manecillas del reloj. Eso es lo que nos dice la ley de Ørsted, que cuando yo invierto el sentido de la corriente, primero va hacia mi nariz y tengo sentido antihorario, después el campo magnético sale de mi nariz y ahora el campo magnético va en sentido horario. A eso es a lo que se refiere la ley de Ørsted. Esta regla con la que definimos en la dirección en la que se mueve o en la que gira el campo magnético, le conocemos como la regla de la mano derecha. Y es una convención que se utiliza para estar todos de acuerdo en cuál es la dirección de un campo magnético dada una corriente. Órale pues, entonces ya dijimos ley de Faraday, ley de Ørsted. La ley de Ampère nos va a decir que la intensidad del campo magnético es proporcional a la corriente. Entre más corriente pase, más campo magnético voy a tener. Y que la intensidad del campo magnético es inversamente proporcional a la distancia. Es decir, entre más lejos esté yo del cable que produce el campo magnético, menos intensidad va a tener. Esto se puede ver rápidamente pensándolo así. Piensen en el experimento de Ørsted y piensen que ustedes tienen por aquí su alambrito a través del cual está pasando una corriente. Esto induce un campo magnético alrededor de este cable en forma circular. Si la corriente va hacia abajo, significa que el campo magnético va hacia acá. Hace más o menos esto y va de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá. Si yo pongo mi brújula,
Vamos a ponerlo por aquí. Si yo pongo la brújula por aquí cerca, claramente que mi brújula va a apuntar hacia acá. Pero si pongo mi brújula por acá, es posible que apenas si siente el campo y apunte ahí. Y a lo mejor si la pongo por acá, la brújula ni se inmuta, ni siente ese campo. Entonces, la ley de Ampère nos dice que la intensidad del campo magnético o del flujo, la densidad de flujo magnético es proporcional a la corriente, vamos a ponerlo así. Nos dice que el flujo magnético es proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia. Insisto, de esto no va a haber ejercicios, pero es bueno que lo sepan. Y tenemos la ley de Biot-Savart, que ya es un poquito más explícita y nos dice cómo se va a comportar un campo, la densidad de campo magnético en un punto preciso en el espacio donde estamos midiendo esta interacción del campo sobre el espacio vacío. Y con eso terminamos la parte de magnetismo. Ahora, antes de empezar el siguiente bloque, que va a ser óptica y acústica, ándale, un perdido. Las dos columnas que aparecen después del promedio, que son estas dos columnas, son el correo. Ah, ok, hasta acá. Estas dos son el correo y lo que sacaron en el último examen. No los he borrado porque necesito saber de quién son las calificaciones que están en amarillo. Y tengo por acá el 13 de 13, utilicé una función de tipo split, porque este número me lo da como una cadena y yo lo necesitaba como un número para poder operar con él. Entonces con split deshago eso, 6 de 13, 6, 13, 11, 11, 13, 6, 6, 13. Entonces esta es su calificación del máximo de aciertos que tenía. Eso es lo que significa esa cosa. Ok, y entonces hay que hablar un poquito acerca de óptica y de acústica. Y para hablar de esto, tanto la óptica como la acústica resulta que ambos son fenómenos ondulatorios. Y entonces para hablar de óptica y acústica necesito hablarles de ondas, pero no viene aquí. De hecho empiezan con la reflexión de la luz y refracción de la luz, y luego ya ondas longitudinales y transversales, y debería ser al revés. En todos los textos lo ponen al revés. Entonces, necesito empezar un poquito a trabajar con lo que son las ondas. Y para esto me voy a venir de este lado, porque esto es un poquito extracurricular. Órale pues, vamos a hablar un poquito acerca de ondas. Y cuando hablamos de ondas, ustedes pueden pensar en todo tipo de fenómenos. Ustedes pueden pensar a lo mejor en el mar, o en el agua, o en una piscina, y que están por ahí las ondas y están oscilando y ponen un barquito en la alberca o en la tina de baño y está moviéndose. Y claro, pueden ser ondas acuáticas, vamos a ponerlo así, pueden ser ondas de agua, acuáticas, lo que sea. Pueden pensar a lo mejor en una cuerda que están jugando y la están oscilando y están haciendo que la cuerda vibre al ritmo que ustedes golpean la cuerda o agitan la cuerda. Este tipo de oscilaciones se llaman oscilaciones mecánicas, que es el mismo tipo de las oscilaciones de un tambor. Cuando ustedes están golpeando un tambor, también están creando que la membrana del tambor, el cuero del tambor, oscile, vibre, y eso crea un sonido. Vamos a ver vamos a ver cómo funciona eso. Mecánicas, pero eso nos lleva a ondas acústicas o sonoras. Acústicas o sonoras. Podemos hablar de ondas de agua, ondas mecánicas, ondas acústicas, ondas de presión, también pueden ser las ondas de presión. Ondas de presión. ¿Se les ocurre algún otro tipo de ondas? Pueden también ser ondas electromagnéticas, pueden ser ondas, pueden ser las microondas, pueden ser ondas de radio, pueden ser ondas de diferentes tipos. De hecho, es muy importante poner aquí las ondas electromagnéticas. Electromagnéticas. Y órale pues. Y de acá vamos a ver de qué se trata. Ok. Pues resulta que al final del día todas estas... ondas sísmicas, también existen las ondas sísmicas.
Bueno, todas estas ondas al final del día se pueden generalizar o se pueden trabajar bajo un modelo matemático inicial y de ahí hacer pequeñas modificaciones que se ajusten al medio en el que se están transmitiendo las ondas. Pero al final del día todos son fenómenos ondulatorios, todos son fenómenos cíclicos, repetitivos, periódicos. Y vamos a ver de qué se trata esto. Pues bueno, resulta y resalta que todos estos mecanismos se pueden interpretar de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo tengo por aquí una pared bien fija. Esta pared no se mueve, está aquí inmóvil. Y a partir de esta pared tengo a lo mejor un gancho donde yo por aquí voy a colocar una cuerda. Voy a amarrar una cuerda de este ganchito y entonces ya tengo yo aquí mi cuerda. Y voy a estar agitando mi cuerda desde el otro extremo, de manera que esta cuerda empiece a hacer una cosa. Vamos a ponerlo así fijo. Y vamos a hacer que esta cuerda vaya como... qué mal me quedó esta cosa. Vamos a poner aquí que aquí está la cuerda. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Y estoy creando así una oscilación de la cuerda. Estas cuerdas van a tener ciertas cantidades que son de mucho interés. Voy a definir esto por acá, va a ser mi eje X, mi distancia medida X en metros. Y por acá también voy a tener una distancia, un eje Y, que también bien pudiera ponerlo también en metros. Ok. Dependiendo de cuál sea el tipo de onda que yo esté trabajando, va a cambiar la escala. Para una onda acústica, vamos a ver que no es en el eje horizontal, si vamos a tener la distancia, pero en el eje Y puede que yo tenga otra cosa, puede que yo tenga a lo mejor el volumen, puede que yo tenga otra cosa. Pero bueno, vamos a definir las propiedades de una onda. Vamos a ponerlo por acá, ya definimos como ciertos tipos de ondas que hay, vamos a definir las propiedades de una onda. Las propiedades de una onda. Las propiedades de una onda vamos a tener que son las que siguen. Vamos a ver que las ondas se repiten cada cierto tiempo. Vamos a ver que aquí llega a su punto más alto y de acá ya llegó a repetirse otra vez. El tiempo, si esto yo pudiera hacerlo que oscilara en el tiempo, que se fuera moviendo, el tiempo que tarda una onda, o ¿cómo poder explicarlo más fácil? Las veces que pasa o que se completa un ciclo de una onda por unidad de tiempo, a esto le vamos a llamar la frecuencia. Vamos a tener la frecuencia y la vamos a definir muy vulgarmente como los ciclos que se cumplen sobre segundo. Es decir, cuántas ondas completas pasan a través de un cierto punto, de una cierta meta, por cada segundo. Una onda que va muy rápido, pues bueno, evidentemente va a estar aventando muchísimos ciclos por segundo. Una onda que se mueve lento va a tener una frecuencia menor, va a tener una frecuencia de poquitos ciclos por segundo. Órale pues, ya dijimos eso. Luego voy a considerar la amplitud. La amplitud, vamos a ver qué es la de este lado, lo tenemos así. Ok, la amplitud va a ser esta línea de color morado y va a ser la distancia que hay entre el cero, entre el origen y el pico de nuestra onda. Eso vamos a llamarle la amplitud y va a ser la distancia entre el origen o el centro de la onda y el pico. Órale pues, ya definimos la frecuencia, ya definimos la amplitud. Ahora voy a definir lo que conocemos como la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia en metros
Esto de aquí hasta aquí es la longitud de onda. Longitud de onda. Esta longitud de onda nos va a indicar cuánto mide un ciclo de la onda en unidades de longitud. Llámese metros, centímetros, nanómetros o lo que ustedes gusten. Entonces ya tenemos la longitud de onda. Longitud de onda, que es la distancia horizontal entre pico y pico. Obviamente pico y pico positivo, pico y pico positivo, no voy a agarrar un pico positivo y un pico negativo. Y ya está. Hay otras piezas que son que tienen otros nombres, no son tan interesantes, no tan importantes, pero la línea a través de la cual es el centro de la onda se le llama línea de equilibrio. A los puntos más altos les llaman crestas o picos. Y tenemos que a las zonas más bajas, como esta y como esta, se les llama valles. Pero básicamente, me falta una más. Órale, pues, definimos la frecuencia y a partir de la frecuencia a veces es importante definir lo que es el periodo. El periodo es una forma equivalente de la frecuencia. Vamos a decir que también existe el periodo de una onda y esta van a ser cuántos segundos cuesta cada ciclo. Es decir, en cuántos segundos termina un ciclo. Y acá la frecuencia lo que nos dice cuántos ciclos hay en un segundo. Y acá lo que te digo es cuántos segundos hay en un ciclo. De aquí se puede ver que existe una relación directa entre estos dos. La frecuencia regularmente lo denotamos con la letra F y el periodo con la letra T. Entonces, el periodo, regularmente denotado con la letra T, entonces sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o bien el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Órale pues. Y otra cosa, y a la longitud de onda la acostumbramos llamar o se le asigna la letra griega lambda. Para los que jugaron Half-Life, esa es la letra del Half-Life, es la letra lambda. La amplitud creo que sí se utiliza la letra A. Vamos a ver que dependiendo del caso se le puede dar otro nombre, volumen o otra cosa. Y bueno, se utiliza la letra correspondiente. Y la frecuencia regularmente se le asocia a la letra F. Órale pues. Ya de aquí definimos lo que son las ondas y de aquí yo ya puedo definir cómo tratar con la velocidad de onda. Si yo quiero saber a qué velocidad se está moviendo una onda, voy a necesitar conocer su velocidad. Y su velocidad, vamos a ponerlo por acá, la velocidad de onda, B, que lo vamos a denotar como la velocidad de la onda, velocidad de onda, está definida como lambda sobre t, la longitud de onda sobre el periodo, o bien la longitud de onda por la frecuencia. Cualquiera de las dos es un sinónimo aceptable de esta cosa. ¿Por qué me queda así? Porque si se acuerdan, la longitud de onda se mide en metros, la frecuencia en 1 sobre segundo, que es hertz. De hecho, vale la pena ponerlo aquí. La frecuencia se mide en hertz. En hertz igual a Hz. La amplitud, esta depende del caso que estemos estudiando. La longitud de onda siempre se mide en metros. Y esta de acá, el periodo se mide en segundos sobre ciclo. Que se divide básicamente en segundos el periodo. Esto se mide en segundos. Y ya está. Y con eso podemos conocer también ya la velocidad de la onda a través de conocer únicamente cómo es la onda en sí. Ok. Ya con esto, digamos que son como lo básico de las ondas que van a compartir en general. Ya de aquí con estos
definiciones, con estos aspectos, con estos conceptos, ya podemos continuar la clase del martes, porque el lunes tienen examen de electricidad. Ya vamos a poder explicar cómo funciona el sonido y cómo funciona la luz. Pero, pues por ahorita, yo pienso que ya estuvo. ¿Tienen alguna duda, sugerencia, comentario que me quieran hacer, que me quieran compartir?